Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer el versículo 10. ¿Ya encontraron? ¿Cómo dice? Otra vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pueden sentarse, sean tan amables. ¿Por qué cree usted que aparece ese texto en la Biblia? ¿Se ha detenido a pensar por qué? ¿Cuántos se han detenido a pensar por qué? Ese texto aparece en la Biblia por una razón. Si usted mira desde el verso 21 del capítulo 5 hasta llegar ahí, va a encontrar la respuesta del porqué de ese texto. Para tener una buena relación se requiere estar sumisos los unos a los otros. Y luego les enseña qué debe de hacer la esposa, qué debe de hacer el esposo. Luego cómo deben de comportarse en los hijos y cómo deben de comportarse en los padres. Léalo bien, es bien interesante. Luego cómo deben de comportarse en los siervos y cómo deben de comportarse los amos. Y en conclusión dice el apóstol, no es posible si no se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, una persona en condiciones humanas jamás podrá llevar a cabo el fiel propósito de Dios. Recuerde que el ser humano en un momento determinado puede reformarse. He ahí a los que nos encontramos diciendo, yo fui fumador, pero un día me propuse a no volver a fumar y no he vuelto a fumar. Yo era borracho y un día me propuse no volver a beber y no he vuelto a beber. Pero ellos siguen en sus pecados porque no hay conversión, no hay frutos del Espíritu. Son personas reformadas. Pero en Dios no funciona ser reformados, que es el caso que aparece en el Evangelio de San Mateo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué pasa? Se va buscando un lugar donde vivir y no lo encuentra, y un día cualquiera vuelve a la casa de donde salió y la encuentra limpia y barrida. ¿Y qué pasa con él? Dice, aquí quedó muy amplio, quedó sobrado, por ahí hay otros 7 que no tienen dónde vivir. Voy a convidarlos para que tengan una familia aquí conmigo. Y dice, el postrer estado de ese hombre es peor. Es el hombre que se reforma por su propia fuerza, pero que tarde que temprano vuelve a vencerlo sus propias debilidades, sus propias pasiones. Y cuando uno mira aquí, Pablo es claro. Él dice, para cumplir con el deber como esposo, como padre, como patrón, como hijo, para que una mujer cumpla como esposa, como madre, como hija, por sus propios esfuerzos no los va a lograr. Y ahí es donde encontramos a muchos tratando de cambiar por sí mismos. Encontramos en las comunidades cristianas personas que asisten y dicen, pastor, yo sí quiero bautizarme, pero cuando yo ya haya, que vea que ya no tengo nada malo. ¿Lo han escuchado? Porque ellos piensan que ese es el trabajo de ¿quién? De ellos.
Pero resulta que el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice: la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y el apóstol, para mostrar que es verdad, dice: yo mismo tengo problemas conmigo mismo. Hay veces que quiero agradar a Dios en el espíritu, pero la carne me precipita ¿qué? Al pecado. A tal estado que, déjenme imaginar, se coloca la mano en la cabeza y dice: ay de mí, pobre de mí, miserable de mí, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ese es el que hago. Dejando ver con claridad que el hombre por su propio esfuerzo no logrará jamás ser santo, jamás ser salvo, jamás ser libre. El hombre necesita un poder sobrenatural que cambie la mente, y en la medida que la mente del hombre cambie, cambia la forma de vivir. Y el único que puede hacer esa obra es Dios. Por eso es que Él les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque sin ello no hay manera de alcanzar la medida que exige Cristo. No hay manera de llegar a la estatura que exige Cristo. No la hay. Porque yo puedo tener la mejor intención, pero el vehículo en el que me muevo es diferente. Riñe con mi esencia, con mi yo inmaterial. Y eso es lo que escribe en el capítulo 5, verso 17 de la carta a los Gálatas el apóstol, donde habla de una permanente batalla entre la carne y el espíritu. Se disputan un ser valioso, un ser inmaterial, que es usted. Porque acuérdese de lo que dijo Pablo: si nuestra morada terrestre se deshiciere. ¿Cuál es la morada terrestre? Este cuerpo. O sea que esto es mucho más serio de lo que uno en un momento determinado piensa. Así que quienes piensan ser santos por su propia cuenta se equivocaron. En la religión los pueden hacer a través de una firma en un escritorio, pero en Cristo el único que hace santos es el poder de su gracia en la vida del creyente. Usted verá si alaba a Dios. Y me encanta lo que sigue diciendo él, porque para lograr ser un verdadero cristiano se necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y además ¿qué? Vestirse. Eso es lo que sigue. Si usted lee bien el pasaje, entonces ya va a encontrar la armadura de Dios para poder ser ¿qué? Un verdadero cristiano. Entender que el único que lo puede transformar es Dios, pero que una vez que Dios lo transforma, usted tiene que vestirse, porque si no lo hace, los dardos vienen, el enemigo es oportunista y usted puede perder una batalla, y es muy posible que esa batalla sea la última de su vida y pierda la guerra de toda su vida. Por eso se necesita tener en cuenta que para alcanzar las metas en Dios no sirve la academia, no sirve las justicias personales, no sirve los esfuerzos humanos. Para alcanzar las metas en Dios se requiere sin duda alguna la presencia de Dios en la vida del hombre. A mí me encanta lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra
de la ley del pecado y de la muerte. Y aclara, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que ahora usted y yo no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Dejando ver con claridad que nadie podrá ser cristiano si no es por intervención divina. Usted puede tener muy buenas obras, puede ser una persona de unos comportamientos excelentes, pero sin el poder de Dios en su vida, será un hombre normal, como todos los demás. Lo único que hace que usted sea diferente es la presencia de Dios. Y no se crea cuando le dicen que está muy linda, que está muy sardino, que está muy churro, dicen por ahí. No se la crea. Acuérdese que el enemigo lo que está viendo no es su físico, es lo valioso que hay en usted. Quítele a un cristiano la presencia de Dios y será como los demás. Lo que hace que usted y yo seamos diferentes es la presencia de Dios que nos ha sido dada por el poder de su Espíritu. Alaben el nombre de Cristo. Por eso es que Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si quieres triunfar, escóndete en Dios. Si quieres ganar, escóndete en Dios. No hay otra manera. No hay otra. A mí me encanta ese himno 106. ¿Lo recuerdan? Por las fuerzas muchos hombres se reforman, pero ¿cómo se quedan? Siempre siervos de Satán. Y es que hay razón. El hombre podía vivir acorde a la ley en todo, pero si fallaba en uno, se hacía transgresor de todo. Porque con Dios es todo o nada. Es sí o no. Hijos de Dios o hijos del diablo. En Dios no existe punto intermedio. Oyes, crees y te salvas. Oyes, rechazas y te condenas. Con Dios es así. Y como usted y yo somos carne, libramos una lucha cada día y no la vamos a superar a menos que aprendamos a depender de Dios. No se confíe tanto pensando que usted tiene. No, es que yo tengo dominio y yo sé hasta dónde llegar y yo tengo mucha resistencia. Se puede quemar a los 225. Entonces, hermano, aquí lo único que le queda al cristiano, grande, pequeño, es depender de Dios. No hay otra manera. En el momento más difícil de Moisés, cuando tenía la presión del pueblo, se abandonó de sí y se puso a mirar al que no se veía. En la lluvia de piedra que ponía fin a la existencia de Esteban, no miró las piedras ni los agresores, miró al Señor Jesús en la silla del universo. Juan en el exilio no se puso a mirar simplemente la soledad, el silencio. Miró a uno que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, haciéndole saber que solamente en él es que el cristiano triunfa. Por eso Pablo escribe en la carta a los Colosenses y dice: si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Razón, porque no hay otra manera de ser cristianos, solo viviendo en Cristo, mirando a Cristo, obedeciendo a Cristo, esperando en Cristo, confesándolo como nuestro Señor y Dios, haciéndolo como lo que Él es, el amo, dueño y Señor de nuestra vida.
Usted verá si lo alaba, hermano. Aleluya. Así que no olvide la canción. Cuando estéis cansado y abatido. ¿A quién? Es que no hay otra. Llega la debilidad, el problema, y lo primero que se te viene a la mente es no vuelva a la iglesia. Tienes la dificultad con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, y dice, y ahora entonces no vuelva, ¿a qué voy a ir? Acuérdate que eso es lo que hace que un cristiano se pierda. Cuando termines la cruel jornada, sigue a Cristo. Cuando rujan, ¿qué? Huestes, ¿qué? Sigue a Cristo. Y a mí me encanta Job cuando dice, yo sé que mi Redentor vive. El tipo mira su condición y ve más allá la resurrección de Cristo. Porque cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, él no está pensando en sí, sino en la resurrección de Cristo. Y al fin se levantará. Y si eso se da, mi problema tiene solución. Mi crisis tiene solución. Oh, qué bueno es Dios, hermano. Por eso es que hay que fortalecernos en Él. No se fortalezca en la fama, no se fortalezca en el dinero, no se fortalezca en el tráfico de influencias, no se fortalezca en la literatura. Pueden, y es importante tener amigos y tener títulos y tener fama y todo lo que usted quiera, pero en su vida hay uno que no puede faltar: el que hizo una obra perfecta a su favor y mí. El que hizo posible el milagro de que llegásemos a ser hijos de Dios, no engendrados por carne ni sangre ni voluntad de varón, sino por Dios, que nos adoptó como hijos suyos. Éramos como aquellos que habitan en la calle y que dicen que no tienen familia, abandonados. El apóstol dice, sin Dios y sin paz en el mundo. Así vivíamos. Pero hasta allá llegó Jesús. Nos rescató, nos lavó con su sangre, nos dio su nombre, nos vistió como a novia y nos colocó el sello de su espíritu para decirnos que pertenecemos a Él. Aleluya. Y eso debe de darle autoridad espiritual al creyente para que cuando llegue la adversidad, venga de donde venga, tenga la autoridad apostólica para decir, como dijo Pablo un día cuando tenía la presión de los señores de la circuncisión. Él un día se paró y dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Decir, yo no le pertenezco a nadie aquí, yo le pertenezco al que me compró, al que me perdonó, al que me lavó, al que me santificó, al que hizo posible que yo disfrute esta salvación. Así que, hermano, si quiere triunfar, fortalezcase en Dios. ¿Quieres triunfar? Fortalécete en Dios. ¿Escuchó eso? Fortalécete en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Solo en Dios hay victoria y abundante redención. Demos gracias. ¿Cuál es el primero? Gracias.